Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. El expresidente Donald Trump fue hallado culpable de los 34 cargos por la conspiración del pago secreto a la estrella porno Stormy Daniels, a fin de que callara una relación que habrían sostenido en 2006. Trump será sentenciado el 11 de julio, según indicó el juez Juan Merchan, a quien Trump estuvo agrediendo desde el inicio del proceso judicial, hasta que hubo una orden de silencio que el republicano impugnó sin éxito. Trump enfrentó el testimonio de 22 personas, incluida Daniels y su exabogado personal Michael Cohen, quien realizó la transacción secreta a nombre del expresidente, según su declaración ante el jurado. Sin embargo, es muy posible que el expresidente no pise prisión, aunque autoridades estatales de Nueva York han señalado que están listas para recibirlo en Rikers Island. El expresidente tampoco tiene que suspender su campaña para las elecciones de noviembre, ya que la Constitución no establece ningún impedimento para ello, salvo requisitos mínimos como tener más de 35 años, haber nacido en los Estados Unidos y haber vivido en el país por 14 años consecutivos. Trump también podría ser sentenciado a detención domiciliaria, donde usaría un brazalete en el tobillo y sería monitoreado en lugar de ir a la cárcel. Esto también permitiría a Trump continuar haciendo campaña, aunque solo virtualmente, con la capacidad de realizar conferencias de prensa y permanecer activo en las redes sociales. Trump tiene un amplio respaldo de los republicanos y sus seguidores, y su partido no había dado señales de intentar cambiarlo como candidato. Sin embargo, no hay una estrategia tras haber sido hallado culpable. ¿Qué tal? Les saluda Enrique Hernández. Mañana es el gran día para la competencia futbolística más prestigiosa del mundo a nivel clubes. El Real Madrid y el Borussia Dortmund jugarán la final de la UEFA Champions League de este año en el estadio de Wembley, en Inglaterra. Y para darnos un mejor contexto de lo que está en juego, le doy la bienvenida a Ricardo López, nuestro editor de deportes aquí en La Opinión. ¿Cómo estás, Rick? Querido Enrique, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente de La Opinión Hoy. La verdad es que es siempre muy especial cuando tenemos final de Europa, final de Champions. Hablamos de la mejor liga de clubes del mundo del fútbol. Y cuando hablamos de Champions hablamos del Real Madrid. Y eso atrae más la atención porque los que no le van al Real Madrid quieren que pierda el Real Madrid, y eso es lo que tenemos este sábado, nada menos que en la cancha de Wembley en Londres. Definitivamente una posición muy contrastante entre ambos clubes, el equipo más ganador, y en el caso del Borussia Dortmund apenas buscaría lo que sería su segundo título en Champions. Exactamente, ganaron en 1997, un año después, por cierto, es cuando el Real Madrid se quitó la maldición, ¿no? Llevaba más de 3 décadas el Madrid sin levantar la orejona y lo consiguió un año después, y luego se ha convertido pues en el amplio dominador de este torneo. Tan solo hace 2 años ganó su 14ª Copa de Europa, venciendo por segunda vez a Liverpool, así que va por la 15. Obviamente los aficionados merengue, Enrique, pues saborean el título, creen que su equipo es superior. Definitivamente es un equipo que hombre por hombre luce más poderoso, y más que el análisis del roster o de la lista de jugadores, pues es lo que tiene la historia, cómo pesa la playera del Real Madrid, sobre todo en la Champions, en la Copa de Europa y sobre todo en la final. Y es muy difícil imaginarse ver al Real Madrid derrotado contra un equipo como el Borussia Dortmund, sin subestimarlo. Es un equipo que juega bien y sobre todo, Enrique, que sabe a lo que juega. Pero es difícil imaginarse que le ganen al Real Madrid con lo que ha venido haciendo el Real Madrid, tumbando a grandes equipos para instalarse una vez más en la final de él, que es su torneo. Recordando que este torneo de campeones de Europa, pues básicamente es un torneo que el Real Madrid hizo suyo desde que nació, con esas 5 victorias consecutivas. Tiene jugadores de gran prestigio, jugadores de gran experiencia, pero también tiene casos como este de Jude Bellingham, el jugador inglés de solamente 20 años, que adquirieron justamente del Borussia Dortmund. Y tú conoces muy bien el equipo alemán, un equipo que se dedica a formar grandes jugadores
y que luego los ve partir a sus grandes rivales. Entonces Bellingham regresa a su país como el hombre clave o un hombre clave del Real Madrid, buscando la victoria contra el equipo en el que se formó. Y un detalle por demás curioso es el hecho de que resulta que el Dortmund terminaría cobrando más dinero como equipo perdedor que si llegara a ganar la Champions, y esto debido a una cláusula que hubo en el contrato durante la compraventa de precisamente de Bellingham, en donde si el Madrid se coronaba con él en el cuadro, pues tenía que pagar una cantidad que resulta ser mayor que la que cobrarían como campeones. Irónico. No te creo, la verdad es que es un dato increíble, es un caso individual que se va a comentar mucho en las horas previas y obviamente durante el partido, pero hablando de casos individuales, ¿qué tal el de dos grandes figuras que se retiran después de este encuentro? Por un lado, Toni Kroos, del Real Madrid, y por el otro lado, Marco Reus, del Borussia. Dos grandes jugadores alemanes, y alguno de los dos se va a despedir del fútbol, Enrique, con la máxima gloria, levantando la Copa de Europa. Pues ahí tenemos el marco general. Definitivamente yo creo que va a ser pues como todo lo que podemos esperar de una final de Champions League, va a ser muy emocionante ver a los aficionados de la llamada Casa Blanca contra esta marea amarilla de aficionados del Dortmund que son característicamente entusiastas y siempre están apoyando al equipo. Vamos a ver cuál de las dos aficiones termina celebrando. Bueno que lo dijiste, que son dos grandes aficiones ejemplares con sus respectivos estilos. Así que el Madrid va por la 15, el Borussia Dortmund va por la segunda, y en las casas de apuestas poca gente ve al Borussia como ganador de esta final. El partido llega o inicia con una línea para el Borussia, Enrique, de más 420. ¿Qué significa esto? Que si alguien apuesta 10, puede ganar 42 en caso de que Borussia gane el partido en los primeros 90 minutos. Ya luego, si se van a tiempo extra o a penaltis, esta apuesta pues ya no califica. Y el Real Madrid parte como favorito con un momio de menos 165. Es decir, que hay que arriesgar 16 para ganar 10. Es el favorito por obvias razones, por la experiencia, por los jugadores, por plantel y por historia. Y yo, voy a ser muy honesto, Enrique, no veo cómo el Borussia Dortmund pueda ganarle al Madrid en este escenario, en final de Europa, en Wembley, contra esos jugadores, contra ese entrenador Ancelotti. Lo veo como una misión imposible, pero eso es lo interesante, ver si David puede tumbar a Goliat. Pues yo por mi parte me voy a quedar con las palabras de Edin Terzic, el entrenador del Dortmund, en donde dijo que presión no tenía ninguna, porque para ellos era un sueño el estar en esta instancia y que los sueños no se sufren, se viven. Así es que yo sí espero una gran sorpresa. Ya lo estaremos platicando la semana entrante. Ricardo, te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, Enrique, sábado, 3 de la tarde, hora del este, mediodía, hora del Pacífico. Que se diviertan todos. Gracias, Enrique. Hasta luego. Escucharon a Ricardo López Juárez aquí en La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Las mejores recomendaciones en estrenos para cines y plataformas digitales las tiene Rafael Cores, que como todos los viernes nos presenta pantallas. Bienvenido, Rafa. Gracias. ¿Cómo estás, Enrique? Te traigo 3 películas en cines y 2 documentales en plataformas. Así que vamos allá porque hoy me gusta mucho todo lo que te traigo. Fíjate, creo que es un buen fin de semana. Aunque ya estamos casi en verano y apetece salir, también va a ser un muy buen fin de semana para ir al cine o para quedarse en casa. Arranco con Young Woman and the Sea, que sería como Mujer Joven y el Mar. Esta es una película que cuenta la historia de Gertrude Caroline Ederle, también conocida como Trudy Ederle. ¿Quién era esta mujer? Bueno, pues una hija de inmigrantes que nació en Nueva York en 1905, que de niña casi se muere por culpa de un sarampión
y en 1926 se convirtió en la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha, desde Francia hasta Inglaterra. En aquel momento esa hazaña solo la habían logrado 5 hombres. Bueno, pues Ederle no solo fue la primera mujer, sino que batió el tiempo de los 5 hombres que habían cruzado antes. Vámonos. Es una historia que es increíble que después se haya olvidado, porque esta mujer, después de esa hazaña, volvió a Nueva York, le hicieron el famoso parade, el famoso desfile de los héroes en Manhattan. 2 millones de personas la recibieron ahí en la calle en ese desfile. Todavía al día de hoy, 100 años después, no ha habido ningún desfile más multitudinario para una deportista, hombre o mujer, en Nueva York. Pues como bien dices, es inconcebible que esté tan olvidada esta historia. Así es. Y yo creo que por eso han decidido hacer una película contando esta historia, protagonizada por Daisy Ridley, que hace el papel de ella, de Trudy Ederle. Y bueno, a mí me gustó mucho la película, me parece que tiene ese olor y sabor a cine clásico que a veces echamos de menos. Y son 2 horas de cine que yo recomiendo para toda la familia. Suena muy inspirador. Después, hablando ya de clásicos, nos vamos a un western, aunque no es un western clásico, pero es un western. Esta es se llama The Dead Don't Hurt, que sería algo así como Los muertos no duelen, que lo ha escrito, dirigido y coprotagonizado Viggo Mortensen. Es una historia sobre una pareja en la frontera oeste de Estados Unidos en la década de 1860. La protagonista de verdad es ella, Viviane, interpretada por la actriz Vicky Krieps, que hace un excelente trabajo. Además, fue reconocida como mejor actriz en el último festival de Toronto. Y ella interpreta a una mujer valiente, independiente, que conoce en San Francisco a un inmigrante danés, que es el papel de Mortensen, y decide seguirle a un pueblo remoto de Nevada. Pero al poco de llegar y establecerse, él comete el error de voluntariamente irse a luchar en la guerra civil, en la guerra de secesión. Entonces ella se las tiene que arreglar sola y defenderse en un pueblo sin ley de aquel momento del oeste de Estados Unidos, y además con el hijo del terrateniente local acosándola. Hay una parte ahí de drama, pero es muy interesante ver un western que tiene una fotografía preciosa, los paisajes que salen, cómo está rodada, me gustó mucho, con un personaje de una mujer fuerte, que eso yo creo que no lo hemos visto mucho. Y además fuerte y protagonista. Después tenemos una película de animación, que es el tercer estreno en cines que te traigo, Robot Dreams, como los sueños del robot. Bueno, esta ya quizá alguna gente la conozca o haya oído hablar de esta película porque estuvo nominada a Mejor Película de Animación en los últimos Oscars, no ganó. Es una película del director español Pablo Berger, que él vivió en Nueva York en los años 80 y utilizó esa experiencia para escribir esta historia sobre un perro solitario, que el perro se llama Dog, perro. Que vive solo en Nueva York y un día viendo la televisión ve un anuncio de un robot y lo encarga. Le llega por correo, lo ensambla y después se van los dos a explorar Manhattan y se hacen muy amigos, Dog y robot, porque si el perro se llama Dog, el robot se llama Robot. Una noche de verano están en la playa y bueno, no quiero contar mucho, pero Dog se ve obligado a abandonar a Robot allí y ¿qué pasa después? Bueno, muy bonita, una película de animación muy original. Rafa, tengo entendido que parte del encanto de esta película es que no tiene diálogos. No lo iba a decir porque era un poco spoiler, pero bueno, ya que lo dices, pues ya lo desvelamos. Efectivamente, es una película sin diálogos que no por ello la hace aburrida. Pasamos a los documentales. Son en plataformas. El primero es de National Geographic, que siempre es una garantía en cuanto a documentales. Se estrena también en Hulu y Disney Plus y se llama Fiennes Return to the Wild. Fiennes, ¿quiénes son? Bueno, les sonarán a los que les gusta el cine. Hay 2 actores hermanos, Ralph Fiennes y Joseph Fiennes, y por eso son los conocidos los Fiennes. Bueno, pues resulta que tienen un primo que es Sir Ranulph Fiennes,
posiblemente el explorador vivo más reconocido. Acaba de cumplir 80 años y aquí se embarca con su primo, el actor Joseph Fiennes, y se van de aventura a la provincia canadiense de British Columbia, revisitando un viaje que Ranulph, o Ran, que es como lo llaman, había completado en 1971. Bueno, el documental está dividido en dos partes, recoge la aventura reciente de ellos dos, pero también es la historia de cómo el mayor de los Fiennes le comparte historias, los éxitos, sus expediciones más peligrosas y su reciente diagnosis de Parkinson a su primo más joven. Y luego otro documental que se titula Movie Pass, Movie Crash. No sé si recuerdan a los oyentes, pero en los últimos años había un servicio de suscripción para ir al cine ilimitadas veces que se llamaba Movie Pass. Fue revolucionario. En 8 años se convirtió en el servicio de suscripción de más rápido crecimiento desde Spotify, pero así como subió, bajó y se declaró en bancarrota. Este documental es la historia de cómo los dos visionarios que fundaron esta empresa trataron de cambiar el sistema de venta de tickets en los cines y casi lo logran, o lo lograron durante un tiempo corto, pero hasta ahí llegó Movie Pass. Así que un documental que me parece también interesante. Pues tiempo es lo que nos va a hacer falta para ver todo este stock de recomendaciones que nos traes. Muy buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Rafa. Escucharon a Rafael Cores aquí en La Opinión Hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que un par de empresas de soluciones climáticas acaban de activar la aspiradora de CO2 más grande del mundo, capaz de absorber miles de toneladas de carbono de la atmósfera. En 2021 se informó sobre el funcionamiento de la instalación de Orca en Islandia, gestionada por la firma Carbfix en asociación con la empresa suiza Climeworks. La compañía dijo que puede extraer 4.000 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera cada año, el equivalente a sacar de circulación 870 automóviles. Ahora, sin embargo, han superado 10 veces la producción de Orca con la planta Mammoth en Hellissheiði, Islandia. Al aspirar 36.000 toneladas de carbono del aire cada año con los ventiladores de admisión modulares y apilables de Climeworks, la tecnología única de Carbfix deposita el carbono a gran profundidad bajo tierra. Ahí se mineralizará y no emergerá durante cientos de millones o tal vez miles de millones de años y todo funcionará con energía geotérmica, lo que lo hará negativo en carbono. Mammoth y Orca son proyectos conocidos como Direct Air Capture, DAC, que muchos critican por no estar probados o ser demasiado caros, pero los científicos han comenzado a predecir que será necesario eliminar el carbono de la atmósfera para evitar los peores efectos asociados con un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura global promedio. Esto, además de simplemente reducir la cantidad de carbono que se emite. Varias otras grandes operaciones están en proceso de planificación o construcción, incluida una enorme en Wyoming, que pretende capturar 5 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, y la compañía manifestó su intención de participar en varios proyectos a gran escala durante los próximos años, con el potencial de crear miles de empleos directos en Estados Unidos en el proceso. Así que, pulgar arriba por un proyecto que podría resultar muy benéfico tanto social como ambientalmente. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.